eso es positivo. Ahora, si eso se ha conseguido, lo que debemos hacer es ponernos a la altura. Es decir, Arequipa debe ser para el 2015 de tener solucionados los problemas que señalamos. El problema de renovación urbana de todo el centro, el problema de control de mercadillos, de deterioro que está avanzando, el problema de transportes es fundamental. Y en ese sentido, el concurso de la peatonalización de la Plaza de Armas, que se hizo como uno de los aspectos. ¿Por qué la Plaza de Armas? Porque es el elemento emblemático, ¿no? ¿Esa peatonalización estaba considerada en los proyectos desde el año 2000? No. En realidad, los proyectos, el plan maestro y el plan de gestión no señalaba peatonalización de la plaza o de la calle tal o cual, pero sí señalaba directrices, es decir, señalaba pautas, señalaba políticas urbanas. Ahora, creo que y una de las políticas justamente es privilegiar el desplazamiento peatonal y reducir al máximo la presión vehicular. En realidad en todas las ciudades patrimonio, porque es por sentido común que de esa forma se conserva mejor lo que hay y se prioriza, como acabas de decir, el desplazamiento peatonal. El hecho de poder disfrutar de la ciudad, los propios habitantes y los visitantes, ¿no? Entonces, creo que en la peatonalización no tendría que haber mucha polémica. Estará para el año 2015 y luego veamos cómo es este proyecto que ha sido ganador del concurso, que también ha sido jurado, que sin embargo ha provocado algunas reacciones de oposición, ¿no? Bueno, se presentaron como 78 propuestas, ¿no? Algunas vienen del exterior, y de las 78 primero se seleccionó unas 36, de las 36 propuestas se seleccionó las 3 premiadas y 5 menciones. Y en ese sentido, por unanimidad, se consideró, por supuesto el concurso anónimo, que la propuesta ganadora era la mejor propuesta. Ahora jurado ha estado integrado por representantes de todas las instituciones que tienen que ver con este asunto, que han designado arquitectos. Bueno, los nombres en general son personas conocidas y conocedoras. ¿Tú dirías que ha habido un buen nivel en el concurso? Yo diría que ha habido un buen nivel. Y no es, en realidad, si se propone una peatonalización, pero la peatonalización no significa, sobre todo significa, la peatonalización es la puesta en valor del lugar. Entonces, ¿qué tiene la Plaza de Armas actual? La Plaza de Armas actual es una plataforma con 4 carriles que la rodean, entonces donde la superficie de rodaje de vehículos es mucho mayor que la superficie de los peatones. La plataforma central, para acceder a esa plataforma que vendría a ser el lugar hay que cortar una distancia enorme. No hay tampoco la unión, ni la unidad, ni la penetración o integración entre los portales, ¿no? Que son las recobas, que son pocas ciudades que tienen el nivel de portales y la belleza de los portales que tenemos nosotros, ¿no? Con la plaza, con la plataforma central. Por eso la propuesta es una sola plataforma, pero no es enteramente seca. Estamos viendo algunas fotos de esta propuesta. Justamente, ¿cuáles son los méritos de esta propuesta que el jurado ha considerado para declararla ganadora? Yo creo que los méritos son, que consigue integrar, ¿no? Desde los portales hasta el Tuturuto. Consigue integrar el atrio de la catedral a la municipalidad. O sea, hay niveles de integración. Es cierto que cuando se ve la foto hay una masa arbórea, forestal, hay una masa forestal, que es una masa de sombra, que no se elimina totalmente. Van a esconder los portales. Eso se ha manifestado y algunas vistas se ve eso. Pero es controlable porque depende de las especies, depende también del nivel de poda y del apartamiento de los árboles, de los portales, ¿no? Hay el equipo ganador, que por señal es un equipo de jóvenes de la Universidad de Lima, egresados. El que dirigía, ha tenido un premio en Moscú el año pasado, eso lo supimos después, que se declaró ya ganador. Entonces, no es un equipo improvisado, son bastante jóvenes
pero muy capaces, alta capacidad, porque para tener un premio en Moscú de 300 trabajos que se presentaron, los mejores tesis del mundo, el señor ha tenido, bueno, aquí, según estas fotos, yo realmente veo una hermosa plaza recuperada y a la par de los escenarios turísticos más interesantes europeos, qué sé yo, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que una de las cosas que consigue también el proyecto es que la plaza no es una plaza seca, pero tampoco es un parque, ¿no? Pero mantiene las condiciones de estar, de descanso, de encuentro de los ciudadanos, eliminar etcétera, esas áreas de pasto, de gras. También algunos han reclamado por eso, pero ese es ganar espacio también para el peatón, ¿no? Y puede haber alcorques, etcétera, ¿no? Donde están los árboles. Y también hay otra cosa que en efecto se requiere sombra para una ciudad con tanta radiación. Y por otra parte mantiene el área cívica cultural frente al atrio de la catedral, que es el gran fondo. La catedral es el principal monumento neoclásico del país. Por tanto, es el fondo escenográfico de cualquier evento que haya de carácter cultural, religioso, cívico, ¿no? Entonces, en ese sentido, cumplen las dos funciones, ¿no? Y bueno, y tampoco no elimina totalmente la accesibilidad. Cuando se habla de peatonalización... Va a haber una accesibilidad limitada para va a haber unas una emergencias, accesibilidad limitada, etcétera. Vehículos, vehículos de turismo, bomberos, limpieza urbana, ambulancias. Claro. Los discapacitados van a tener condiciones de llegar y de desplazarse, que no las tienen ahora. Muy bien, Luchito, nos ha vencido el tiempo. ¿Cuándo crees, si todo sale bien, que podemos disfrutar de este nuevo escenario? Yo creo que primero debemos decir que las dos cosas, es decir, que si hay algo positivo en esta gestión, creo que ahí se puede señalar en la gestión municipal. Podría ser un buen el hecho de que se haya encontrado, se haya conseguido que Arequipa sea el centro de este foro, y por otra parte llevar a cabo el concurso, porque el concurso es liderado por el municipio. Entonces, lo que tiene que hacer el municipio son dos cosas. Uno, para ejecutar el proyecto, pero para ejecutar el proyecto tiene que darle facultades, tiene que fortalecer la gerencia del centro histórico, y tiene que darle facultades a la superintendencia, y tiene que ser abierto y también actuar transparente, ¿no? y recibir como etcétera, las críticas que se le hacen, ¿no? Creo que los ciudadanos se pronuncian, puede ser a favor, muchas veces se vienen críticas, pero hay que escucharlas, ¿no? Entonces, eso es también una labor de empoderamiento y de educación y capacitación. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa, regresamos con más.